Desde 1992, el gobierno boliviano regula y precautela la seguridad de animales silvestres en el país, para así eliminar el tráfico de varias especies. Los casos de tráfico de animales silvestres en nuestro país se fueron incrementando a lo largo de estos últimos 5 años. Esto por varias razones. Una de ellas, la falta de control y monitoreo. Para tal propósito, fue promulgada la Ley 1333 del Medio Ambiente el 27 de abril de 1992. Este instrumento jurídico, formulado a través de un amplio proceso de participación pública y con gran consenso político, impulsa la incorporación de las preocupaciones ambientales en todos los ámbitos del desarrollo productivo nacional. Esta ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. De esta disposición legal se desprenden 6 reglamentos, aprobados el 8 de diciembre de 1995, mediante el Decreto Supremo 24176 y Decreto Supremo 28592, complementaciones y modificaciones al Decreto Supremo 24176. Asimismo, y como forma de fortalecer las políticas para precautelar a toda la diversidad de animales silvestres en nuestro país, es que se aprobó el Decreto Supremo 3048 en enero de la presente gestión, que busca controlar el comercio ilegal de especies silvestres y a la vez fortalecer la normativa nacional que refiere al control del comercio internacional de vida silvestre. Todo esto enmarcado en el régimen aduanero y el control fronterizo. Bueno, es un horror pensar en tanto sufrimiento de los animales. ¿Sabe usted que por cada animalito que termina siendo traficando vivo, ¿no es cierto?, ha muerto 9. Es un horror, por amor a Dios, lo que ocurre. El tráfico de animales, decía ya la nota, es el 4º negocio más lucrativo en el mundo. En nuestro país, la comercialización de animales silvestres mueve millones de dólares al año. La gestión pasada, cerca de 1000 animales silvestres fueron rescatados en Cochabamba. Del total, se rescataron 150 animales vivos. La mayoría corresponde a loros, con un registro de 37, también 30 tortugas, 20 parabas, 12 monos, halcones, águilas, caimanes y zarigüeyas. También se secuestró 473 animales disecados. La mayoría de las víctimas son aves y felinos salvajes. En los primeros 6 meses de este año se procesaron a por lo menos 35 personas por delitos relacionados al tráfico o tenencia de animales silvestres en todo el país, de los cuales 17 son de la ciudad de La Paz. La realidad del tráfico de animales en nuestro país. Bueno, tenemos varios invitados e invitadas esta noche aquí en Hora 23 para hablar de este tema que definitivamente esperemos logre sentar conciencia en mucha de la gente que está dedicada a este ilícito. Quiero comenzar presentándoles a la invitada que tengo acá a mi lado, en este lado del set. Es Ana Serrano, directora de APLAF, Amor por los Animales Bolivia. Ana, qué gusto tenerte en el programa. Tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ana, pero además de ti, hay otras personas más que nos van a acompañar en esta parte del programa. En el otro set están con Paola. Así es, Víctor Hugo. Para conocer la realidad de los animales silvestres que son capturados y maltratados, tenemos otros invitados. Comienzo con las damas esta noche. Nos visita Noeli Guzmán, psicóloga social comunitaria, miembro de FOBOMADE, Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo. ¿Cómo estás, Noeli? Bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Sergio Lima, voluntario del Orfanato de Animales Silvestres La Senda Verde. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Sergio. Gracias. Buenas noches. Y bueno, vamos a comenzar. A ver, estamos hablando de tráfico de animales, el dolor, ustedes no se pueden imaginar de esos animalitos cuando son capturados, separados de su hábitat. Es inconmensurable, definitivamente. Es un dolor que no se puede medir hasta que uno los ve muertos y uno jamás se va a enterar de la historia que han tenido que vivir ellos. A ver, Ana, tú que trabajas precisamente por los animales, ¿qué experiencias te han tocado vivir con esto del tráfico de animales que seguramente te han motivado e impulsado a defender los derechos de estos bichitos? Sí, bueno, te cuento de que hace mucho tiempo atrás he sido voluntaria en la ciudad de Oruro, ¿no? Cuando había mucho tráfico. Ahora sí se nota, pero antes había mucho más. En Oruro
lo que más compraba la gente eran tortugas, ¿no? Las semiacuáticas, las que vienen desde el Beni. Ajá. En la época de Navidad. En Oruro veías a la gente ofreciendo tortugas. O sea, las tortuguitas en el Beni a 20, 30 grados centígrados de temperatura. En Oruro a 17 o 15 bajo cero en invierno. Se decomisaba junto con la policía, con el PAC en ese momento. Se ha decomisado loros en Oruro, ardillas, monos. Se ha trasladado a los centros de rescate de vida silvestre, monos capuchinos, los araña. O sea, imagínate dónde pueden llegar, ¿no? Son animales silvestres que viven en un diferente ecosistema que en lo que es en el altiplano de la ciudad de Oruro. Pero también es importante que la gente sepa que también los animales silvestres de la parte andina también son traficados. Bastantes quirquinchos igual en la ciudad de Oruro, ¿no? Que los tienen también como mascotas, imagínate. Entonces, es doloroso, porque te estoy hablando desde el 97, 96, ¿no? Ajá. La ley, como decían en el programa, al principio, se ha promulgado en 1992. Desde 1992 hasta el momento, no tenemos tanto, digamos, cambio que estemos viendo, porque hasta... hablas de la ley 1333. 1333. Sí. En su artículo 111 te dice que está prohibida la venta, la compra, la tenencia, el transporte de animales silvestres o sus derivados. Y hasta el momento no han entrado a la cárcel esa persona que vende su loro o que el que vende y el que trafica el mono, ¿no? Entonces es bastante preocupante. Pues estamos como a 24, 25 años de la ley y me dices de que no hay personas que hayan entrado a la cárcel por estar dando semejante sufrimiento, castigando de esa manera inmisericordia a los animales. Más que todo de estas especies, ¿no? Lo que yo sé es que también el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Biodiversidad, ha estado también haciendo bastantes cosas o esfuerzos junto con la Policía Forestal y han podido también sancionar a los traficantes de colmillos de jaguares, por ejemplo, o también a lo que es la caza de vicuña, ¿no? Pero hasta el momento que yo sepa, un mono que ha sido traficado y la persona que lo está vendiendo no ha entrado hasta la cárcel, ¿no? Yo quisiera que tú, porque tú decías muy bien, hay muchas personas que tienen como mascotitas animalitos que vienen del oriente del país, en Oruro, aquí en La Paz, ¿no es cierto? Con temperaturas bastante frías, sobre todo en invierno. Cuéntales a esta gente cómo le afecta a un animalito que viene del oriente y tiene que estar soportando los 5, 10 grados, 15 grados bajo cero en el altiplano de nuestro país. Claro, es lógico, ¿no? Aparte de que la gente no sabe, no sabemos el cuidado que deben tener estos animales, estas especies, por ejemplo, las tortugas. Muchos tienen en un acuario y la tortuga está allí y todo el rato está nadando y nadando, no tiene dónde descansar. Los tienen algunas veces con temperaturas muy bajas, el agua fría y demás, ¿no? Pero no solo es esto, sino también enfermedades, ¿no? Claro. Las enfermedades zoonóticas. Pues esos animalitos están condenados a morir mucho antes de lo que en su hábitat natural correspondería, sin lugar a dudas. Así es. Y morir sufriendo, que es lo peor. Así es. Por mucho cariño que la gente dice, yo le doy su comidita, ¿no? Le entibio el agüita, le doy besitos, no debe estar feliz el animalito. Claro. Pero no debe Los animales silvestres no son mascotas. En el momento preciso, cuando el animal silvestre ya llega a una etapa de madurez e incluso una etapa que quiere cruzar, se vuelven mucho más agresivos. Entonces ahí es cuando las personas optan por abandonarlo, hemos tenido casos de que han botado monos aulladores al río Choqueyapu dentro de una bolsa, después optan por obviamente dejarlo al zoológico o un lavado de conciencia. Dicen, no, ya mi loro está mucho tiempo, el pobre vive en una jaula, lo llevaré a los yungas y por el camino a los yungas le abro la jaula y lo suelto. Cosa que tampoco se tiene que hacer. Claro, porque es bonito, por naturaleza es travieso, ¿no? Quiere estar en un lado, del otro, agarrar una cosita, jalar algún hilo por ahí. Y la gente finalmente no va a entender, o sea, y se deshace de estos pobres animalitos. A ver, vamos con Paola hasta el otro set. Bueno, Víctor Hugo, animales traficados en cautiverio, están expuestos a la venta, son maltratados. A ver, Noeli, ¿cómo analizan ustedes la situación tan lamentable que viven los animales silvestres en nuestro país? Bueno, yo creo que realmente hablar de trata, de tráfico más bien de animales silvestres es un tema profundamente complejo. Creo que engloba una serie de conflictos, una serie de presiones que pueden verse en diversas dimensiones, ¿no? Creo que los animales, además, y la naturaleza en general, es una de las primeras víctimas, una de las a las que se les pasa la factura y las facturas más fuertes de una serie de, como digo, presiones, ¿no? Sobre todo económicas. Para mí no puedo realmente dejar de pensar en los datos y en las imágenes que también están transmitiéndose ahora mismo sobre la crueldad con la que se trata a los animales, ¿no? Y es una crueldad
crueldad que está fundamentada, básicamente respaldada en intereses económicos, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que según los datos que arrojan diversos informes, tanto nacionales como de organizaciones internacionales, que la mayor parte de los animales que se trafican son para el consumo de un grupo muy selecto, muy reducido, pero de mucho poder, ¿no? Que tiene una capacidad económica impresionante que, por supuesto, termina pagando cantidades exorbitantes por una cantidad de plumas, por una cantidad de colmillos de jaguar, por ejemplo, como es el caso de la Amazonía boliviana, que es fatal, ¿no? Lo decíamos al inicio del programa, ¿no? Esta actividad ilegal representa la cuarta actividad económica más lucrativa de Bolivia, obviamente realizada de manera ilegal, y mueve millones y millones de dólares en todo el mundo. Vemos que en distintas regiones del país, Noeli, hay algunas que tienen cifras más altas referido a lo que es el tráfico, la venta de animales silvestres. ¿A qué se debe que esté incrementando tanto esta actividad? Yo creo que creo que las causas son múltiples, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso que es importante pensar en que estas actividades ilícitas, además, economías ilícitas, requieren de ciertas condiciones para llevarse a cabo. No puedo definitivamente dejar de pensar en, por ejemplo, las obras de infraestructura que se realizan ahora y que ahora están como que con mucho empuje en el país. Una de ellas, no puedo dejar de mencionarlo realmente, es el TIPNIS, pues es esta presión para abrir vías que terminan siendo arterias de saqueo, ¿no? En alguna medida. Y de esto, las principales víctimas, repito, son los animales, ¿no? Insisto en el tema de, por ejemplo, el norte de la Amazonía, el norte de La Paz, en la Amazonía. Se han encontrado, se ha denunciado la localidad de Rurrenabaque, ha encontrado 300 colmillos de jaguar. Eso dicen algunos reportes, unos dan unos más, otros menos, pero se estima que más o menos han sido 87 a 90 jaguares asesinados por esto, ¿no? Y estamos hablando de no una especie fundamental para pensar el balance ecológico de la región, ¿no? Por supuesto, también estamos viendo este tema de ¿para qué? ¿Para qué se los mata? Se los mata para exportar estos colmillos a China, se los mata para vender las pieles, para una serie de cosas. Y bueno, realmente creo que es un tema muy delicado porque toca muchas fibras que te dejan conocer un poco más de las impunidades en las que vivimos, ¿no? Las impunidades a las que se enfrenta la naturaleza también. Sergio, ya en el otro lado del CED, Ana Serrano nos comentaba un poco la realidad tan triste que viven estos animales cuando son capturados. Ustedes en la Senda Verde justamente reciben estos animales que son rescatados. ¿En qué situaciones llegan? Es así, bueno, en situaciones muy lamentables. Antes respondió otra vez un poco lo que decía, el por qué, por el egoísmo del hombre podría ser. Porque a una persona, a la sociedad, no le sirve de nada tener un animal enjaulado, tener un ave con las alas cortadas, tener un mono encadenado, no le sirve de nada, simplemente para regocijarse de lo que el vecino no tiene. Y el vecino va a querer tener algo igual y vamos a seguir con este círculo vicioso que es el tráfico de animales silvestres. Lastimosamente, bueno, la población tiene que saber que las autoridades encargadas para el decomiso de animales silvestres son la policía, el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación. Nosotros como Senda Verde y hemos sacado todas las autorizaciones para tener este tipo de animales en custodia, somos un centro de custodia de fauna silvestre, tenemos la obligación de recibir a las autoridades. No podemos recibir a particulares, no podemos recibir a organizaciones que trabajan con animales, porque todo tiene que ser, lastimosamente, con papel histórico. Cada animal que llega a la Senda Verde tiene que tener un registro de identificación y saber de dónde vino, cómo vino, por qué vino. Y lógicamente nos han llegado monos con balines, nos han llegado aves con las alas rotas, fracturadas. Hay aves que no saben que son loros, miran a otro de su misma especie y entran en shock. Hay aves o monos, por ejemplo, que en la dieta, porque en el momento que la policía forestal decomisa al animal, tenemos que registrar qué dieta le daban al monito, por decirlo así. Y el monito en su dieta estaba chiquichoc con empanada. El animal llega en muchos casos a la Senda Verde, a nuestra área de cuarentena, con el hígado completamente destrozado. Tenemos un 30% de mortalidad en nuestra área de cuarentena, que es el área primero donde ingresan nuestros animales. ¿Por qué? Porque las personas tienen esa ignorancia de darle un pancito sopado con café,
de darle incluso bebidas alcohólicas para que el mono esté, qué sé yo, más gracioso. Es mucha la inconsciencia de las personas, es mucho el sufrimiento de los animales y la tasa de mortalidad es elevadísima. Sergio, ¿alrededor de cuántos animales rescatados actualmente existen en Senda Verde? Y generalmente, ¿en qué cifra aproximada llegan estos animales o han llegado en los últimos meses? Últimamente están llegando aproximadamente de 20 a 30 animales de manera mensual. Por mes, 20 a 30 animales rescatados. Sí, en este momento la Senda Verde está albergando alrededor de 700 animales. Tienen que saber las personas que vivir con 700 animales es muy complicado porque tienen diferentes requerimientos. Tenemos animales herbívoros, tenemos animales carnívoros, creo que está un poco repartido, tenemos un 30 a 33% de mamíferos. Las especies de que más igual llegan. manera, sí, de igual manera, aves y reptiles. Entonces abarcamos muchos animales y esto no puede ser sostenible a lo largo del tiempo porque va a llegar el momento en que las 14 hectáreas de terreno que tenemos se limiten a los animales. No podemos enjaularlos, no podemos limitarles más el espacio que tienen porque justamente el objetivo de la Senda Verde es replicar un poco el hábitat natural que ellos tenían. Hemos enjaulado en la Senda Verde y las personas que conocen la Senda Verde no me van a dejar mentir, hemos enjaulado al animal más peligroso que existe en el planeta. Cuando ustedes cruzan el puente de la Senda Verde, el puente de ingreso, se van a enjaular ustedes. O sea, enjaulamos al humano que consideramos que es el animal más peligroso de este planeta y nuestros monos y nuestras aves están en semilibertad, protegiéndolos del animal más peligroso que tenemos. Adelante hablaremos de justamente qué tan difícil es rehabilitar a estos animales, qué significa este trabajo y cuánto se puede realmente reinsertarlos a su vida salvaje, a su hábitat. Primero vamos contigo, Víctor Hugo. A ver, cuando hablamos de refugios, de aquellos centros donde finalmente van a parar estos animalitos, bueno, si tienen la suerte, ¿no es cierto?, de llegar hasta ellos, tenemos que hablar necesariamente de cómo se financian. O sea, ¿cómo es que se sostienen? ¿Cuánto tiene que ver el Estado en estos centros? ¿Cuánto las organizaciones internacionales? Y el esfuerzo propio, seguramente, de muchos de los rescatistas, de los voluntarios. Esa pregunta se la traslado a Ana Serrano, de APLA Bolivia. Sí, te cuento que es lamentable, pero todos los centros de rescate de fauna silvestre hacen unos esfuerzos únicos para conseguir más apoyo económico para poder albergar y tener a estos animales silvestres. Como decía Sergio, el Senda Verde está como los 600 o 700 animales. Te apuesto que lo mismo pasa con Inti Guarayasi, con otros centros de rescate que cada vez están llenando más. Entonces, imagínate, el gobierno central no da el dinero suficiente, no da nada de apoyo económico a estos centros de rescate. Entonces, eso también es una falta de motivación, de apoyo, lo que debería hacer la autoridad, ¿no? En todo caso, los animales silvestres no deberían salir de su hábitat, ni siquiera deberían existir los centros de rescate de fauna silvestre, ¿no? Gracias a ellos hay un lugar, como una segunda oportunidad para que estos animales silvestres vivan, pero en semilibertad. No van a poder vivir ya desde que hayan sido cazados, hayan sido mascotizados, libres plenamente. Tienen que pasar. ¿Es posible que puedan ser libres en algún momento o tienen que pasar por un proceso largo y en el que seguramente muchos no acomodarán siquiera para estar calificados para volver a la libertad? Así es. Tienen que pasar por todo un proceso de rehabilitación para que después se vea si es que se va a poder o no reinsertar nuevamente a ese animal silvestre. Ana, ¿y cómo es en otros países? A ver, estamos diciendo que en el país básicamente la iniciativa de estos refugios, estos centros de acogida, llamémoslo así entre comillas, para estos animalitos rescatados, prácticamente los financia la propia gente, los voluntarios, organizaciones internacionales. ¿Cómo es en otros países, en los países vecinos, en Europa, en Estados Unidos? ¿Reciben algún financiamiento del Estado? ¿Hay algunas políticas del Estado específicamente dirigidas a otorgar terrenos, lugares para la rehabilitación de estos animales? Bueno, me imagino que sí, no sé, en Europa o en otros países tan lejos a nuestro país, Bolivia, ¿no? Yo conozco la experiencia, por ejemplo, de un centro de rescate que es en Ecuador, en Merazonia Refugio, que ellos hacen lo mismo que Senda Verde o que Inti Guarayasi y demás. Igual tratan de conseguir fondos de parte de ellos mismos para que puedan albergar y puedan mantener a los animales silvestres. Claro, ahora tú dices, ni siquiera deberían ser necesarios los refugios, ¿no? Porque aquí la ley es clara. Sí. La ley se la tiene que hacer cumplir, pero no se la puede hacer cumplir. Siguen abundando estas mafias organizadas del tráfico de animales, ¿no es cierto?, comerciando con las pieles de estos bichitos, asesinándolos, matándolos de una manera absolutamente cruel.
¿qué está fallando? ¿El control? ¿Debería el Estado quizá destinar un mayor presupuesto para que haya mayor cantidad de guardabosques, guardaparques, qué sé yo, de manera que realmente sea un control efectivo y vayamos contando, así como se recuperan animales que son traficados, a delincuentes que están traficando con ellos? Ajá. Bueno, yo creo que lo que está fallando aquí es justamente la aplicación de las normativas nacionales, ¿no? La ley 1333 te dice que deben entrar a la cárcel los traficantes, ¿no? Y nuevamente repito, la persona que también va a la feria 16 de julio, tú vas y puedes encontrar monos, loros, tortugas. O sea, esa persona debería estar en la cárcel. Debería estar en la cárcel, e incluso el que compra, ajá, ya, el que tiene un animal silvestre como mascota, debería estar en la cárcel según ley, a no ser que la Dirección General de Biodiversidad o la Autoridad Nacional te dé el permiso de tenencia. Cosa que no creo que te den tan rápido un permiso de tenencia para que vos puedas tener tu mono, que a futuro es peligroso también, ¿no? Te va a causar problemas a futuro tener un animal silvestre como mascota. Yo tengo un dato bastante fuerte y quiero que la gente que nos está viendo se dé cuenta de la dimensión de lo que representa el tráfico de animales, el negocio millonario que representa esto. Por ejemplo, con la fibra de vicuña. Se calculó que la comercialización ilegal de fibra de vicuña mueve solamente en el occidente del país, Oruro, Potosí, La Paz, al menos $2 millones cada año, se pueden imaginar. El kilo de fibra de vicuña se comercializa en el mercado negro entre $500 y $600. Para obtener esta cantidad, o sea, un kilo de fibra de vicuña, los traficantes sacrifican a por lo menos 5 ejemplares. ¡Qué horror! ¿Y sabe cuánto cuesta una mantita de vicuña? Cerca de $2.500. ¿Y sabe cuántas vicuñas se han tenido que sacrificar para hacer una mantita de vicuña? Nada menos que 15 vicuñas. Y lo triste es, ¿no es cierto?, que las vicuñas no pueden ser atrapadas fácilmente. Por eso es que estos desalmados las matan, las sacrifican para quitarles su fibra. A ver, vamos a las redes sociales con Piti Garamendi. Víctor Hugo, nos están llegando mensajes a la línea de WhatsApp y nos mandan una fotografía preguntándonos si es que está permitido la comercialización de estos animales, no de estos ejemplares. Es una denuncia y nos mandan esta fotografía. Dice, tengo una pareja de cacatúas ninfas a la venta, interesados, y ahí está la línea. Ana, ¿esto estaría permitido? Te cuento de que hay que diferenciar bien entre las especies que no están permitidas para la venta, que son las especies endémicas de Bolivia. Hay algunas especies que sí pueden estar permitidas a la venta, lamentablemente, siempre y cuando vengan de criaderos legalmente establecidos. Y para eso no solamente es la Dirección General de Biodiversidad, sino también es el SENASAC quien tiene que regular justamente esta venta. Cuando se hacen los decomisos, por ejemplo, con la Policía Forestal, y nos dicen están vendiendo tortugas, tú tienes que saber qué especie de tortuga es, si son las californianas o si son las petas de río. Si son las petas de río del Beni, están totalmente prohibidas. Pero si son las californianas, se supone que están viniendo de criaderos legalmente establecidos. Ahí lo que tenemos que hacer es hablar con el SENASAC y ver si ellos tienen el permiso de venta y de entrada al país con esta especie para poder venderlas. Lo mismo puede pasar con las cacatúas, puede pasar con con los loros, los australianos, por ejemplo, los pequeñitos de colores diferentes, celestes, amarillos y todo. Entonces, hay que diferenciar bien la especie. Estos serían animales silvestres exóticos, por ejemplo. Muy bien. Sergio, dejábamos pendiente el tema de la rehabilitación de estos animales que son rescatados. A ver, ¿cómo se trabaja para rehabilitarlos y en qué porcentaje estos pueden ser reinsertados en su hábitat? Decíamos, en otros países cómo lo hacen, ¿verdad? En otros países tienen tal vez una economía mayor, tienen una conciencia mayor, o sea, y tienen una sensibilidad mayor partiendo desde las autoridades. Hay que reconocer que en Bolivia a nuestras autoridades mucho no les interesa. Entonces, para rehabilitar animales que han sido rescatados del tráfico de domesticación, tienen que hacerse estudios enormes, porque tú no simplemente puedes llevar y ver qué lugar puedes liberar al lorito, liberar al monito. No sabes si estás llevando este animal y al soltarlo lo vas a volver a una plaga, porque no sabemos exactamente qué especies de animales de cuáles se va a alimentar o qué especies de animales se van a alimentar de tu animal. Puedes liberar un animal para que un cocodrilo se lo coma, para que una tropa de 30 monos capuchinos lo agarre en un momento y lo descuartice. Entonces, si no podemos en este momento ni siquiera poner un sistema educativo para prevenir estas cosas, difícilmente yo creo las autoridades van a hacer estudios enormes para poder reinsertar animales.
tenemos que empezar, yo creo, desde lo más básico, que es primero la educación. Antes, pasando, sin pasar volviendo al punto que estaban tocando en la mesa, estábamos hablando de los recursos de los centros de custodia. En la espera he hecho un cálculo así a mano alzada. Supongamos que cada animal en la senda verde consume un alimento de 5 bolivianos al día. Un animal 5 bolivianos al día. La senda verde cuenta con 700 animales. Por 5 bolivianos al día, la senda verde estaría gastando 3.500 bolivianos al día. Si lo multiplicamos por 30 días, son 105.000 bolivianos que la senda verde, una organización particular, estaría gastando por los animales, que son de todos los bolivianos y que todos debemos protegerlos, todos tenemos esa obligación. Y estos números lastimosamente van a seguir incrementando si no hacemos algo. Hablábamos de los comerciantes de la feria de la 16 de julio, están identificados, son 2 sindicatos y son vendedores ambulantes también los que están ahí. Entonces no hay donde perderse, las autoridades tienen que agarrar a esta persona y de oficio tienen que procesarlos. ¿Por qué no lo hacen las autoridades? Porque en las cabezas de estas mismas autoridades no está esa sensibilidad con los animales, y es algo que hay que decirlo muy claramente. ¿Por qué? Porque, repetimos, en nuestro sistema educativo no está inmerso el tema de educación ambiental o el tema de sensibilidad con los animales, y tenemos este problema con animales silvestres, con animales domésticos, incluso con los animales que son denominados de consumo, como las vacas, los chanchos, las gallinas. Entonces todo tiene que, yo creo, empezar desde el sistema educativo, porque es ahí donde radica nuestro problema. Si empezamos a atacar el sistema educativo en nuestros colegios, en un futuro estas nuevas generaciones van a ser de ayuda a nosotros y no vamos a ser los que nos sigamos quejando de nuestras autoridades, que sigamos esperando a que ellos hagan algo, nosotros estemos por nuestro lado, cada quien jalando por su lado. Muy bien. Noeli, continuamos con ese tema legal que un poco nos mencionaba Sergio. La retardación de justicia está afectando también a los animales, podríamos decirlo así. Tenemos normas que protegen a los animales silvestres. Recientemente, en la gestión de la ex ministra de Medio Ambiente y Agua, se mejoró las normas para proteger a toda la fauna silvestre. Sin embargo, ¿cómo se están aplicando? ¿Por qué sigue creciendo esta actividad? Si tenemos normas que protegen, incluso hay animales que son clasificados como protegidos, ¿de qué beneficios gozan todos ellos? Justamente, creo que retomo un poco lo que comentaba el compañero. Creo que definitivamente la problemática apunta hacia varios lugares, pero me gustaría retomar en particular uno, que es el de la educación. Creo que en la medida en la que nosotros comprendamos que la violencia y esta crueldad y también una perversión que tiene este maltrato hacia los animales, entendamos que esto se reproduce también en otras esferas. Creo que definitivamente esto se puede extrapolar a, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, ¿no? Que es exacerbada en el último tiempo. En la medida en la que nosotros podamos entender esto, vamos a poder también pensar un poco mejor cómo se está dando esto de la retardación de justicia. Insisto en que realmente los animales y la naturaleza son las primeras víctimas de las grandes obras y de los grandes capitales que intervienen en los territorios, ¿no? Y en ese sentido, pienso que la apuesta tiene que estar, y creo que es algo que hay que reconocerle mucho al movimiento animalista, del cual, por ejemplo, Ana forma parte, que es la sensibilización que se ha logrado, ¿no? Creo que cada vez se está trabajando más el tema de pensar cómo podemos hacer para generar esta sensibilidad hacia estos otros seres que también tienen derechos y que también sienten, pues, ¿no? Y creo que por ahí va, al menos desde mi perspectiva. Creo además que es muy importante, pero reconocer de todas maneras que nosotros tenemos que empezar a pensar a la naturaleza y por tanto a los animales con los que vivimos, justamente en complemento a lo que decían los compañeros, no solamente como espacios de ocio y de recreación. Creo que estamos acostumbrados un poco a vivir en sociedades del espectáculo, que nos encanta, a unos más que a otros, por supuesto, estar pues inmersos en estas turismos de aventura y tal, en los que en muchas ocasiones se incurre en actividades de caza y este tipo de agresiones contra los animales, ¿no? Y más bien creo que hay que empezar a pensar y reflexionar sobre nosotros mismos para ver cómo también somos actores de esta retardación de justicia, ¿no? Porque creo que no podemos dejar de mencionar que en la medida en la que se están comercializando estos animales es porque también hay una demanda de estos, ¿no? Hay alguien que está comprando estos animales, hay alguien que los está pidiendo, que los está consumiendo. Y sus productos, por ejemplo, vemos como muchos podemos fomentar lo que es el lucro de estos animales, el maltrato, el cautiverio, porque hay muchos productos que derivan de distintas especies, como por ejemplo las cremas, los aceites, que se
se comercializan y que mucha gente lo compra. Claro que sí, claro que sí. Es una reflexión, creo yo, muy profunda la que nos pone sobre la mesa el tema de los animales, ¿no? La experimentación animal, como decía también el compañero, los animales de consumo. Realmente creo que un tema muy poco discutido son las condiciones en las que se tienen estos animales, que son profundamente crueles, ¿no? En las que se tienen condiciones de hacinamiento, en las que están completamente enfermos o en las que también se les tiene alimentándose con alimento que es prácticamente veneno, ¿no? Como es la soya transgénica, que actualmente es el principal alimento de, por ejemplo, las vacas que luego posteriormente nosotros consumimos, ¿no? Creo que también es un tema de salud pública en ese sentido y porque, por supuesto, en la medida en la que nosotros, bueno, a ver, por un lado, es la crueldad de cómo están teniendo estos animales, que nos afecta porque un animal que está en malas condiciones, que está siendo maltratado, está siendo estresado, eso impacta sobre su salud y luego posteriormente sobre la nuestra. Y también, por supuesto, en la medida en la que estamos, digamos que consumiendo de un sistema agroalimentario global que no solamente es injusto, cruel, sino que también es principalmente depredador, ¿no? Entonces, creo que esas son otras reflexiones que también nos ponen sobre la mesa los animales. Lo que decías de la cosmética, creo que la cosmética es algo tal vez menos reflexionado, pero que definitivamente tenemos que empezar a pensarlo. Todos nuestros consumos impactan sobre la naturaleza. Son zonas que absolutamente todo lo que consumimos tiene un espacio de sacrificio, ¿no? Hay alguien y algo que se está sacrificando por eso. Un ser se está sacrificando por eso. Y creo que nosotros tenemos que hacer énfasis sobre esa conciencia también para pensar las soluciones. No definitivamente, como el compañero mencionaba, no se trata de seguir creando albergues, espacios de custodia de animales, porque sabemos que no solamente son insostenibles en el tiempo, sino se trata de más bien evitar y cada vez más presionar para que no se sigan extrayendo animales de sus hábitats naturales, ¿no? Totalmente de acuerdo, Noelia. Adelante hablaremos y conoceremos más acerca de los países de destino de la fauna, del tráfico de fauna silvestre, y también estaremos hablando del tráfico de animales acá en nuestro país, qué porcentaje se queda en Bolivia y qué porcentaje sale también por rutas ilegales hacia el exterior. Vamos contigo, Víctor Hugo. Hace unos momentos hemos hablado de las vicuñas, ¿no es cierto? El por qué es un negocio tan lucrativo para esos desalmados que las matan para vender su fibra. Un negocio realmente millonario, $2 millones al año, solamente en el occidente del país. Vamos a las cifras del oriente a ver con los jaguares. Hace un momento Noelí nos hablaba precisamente de los jaguares, ¿ah? En nuestro país, cada colmillito puede llegar a costar hasta 2.000 bolivianos. Y cuando llega a la China, hasta $1.000 americanos. Porque allá dicen que ese colmillito es afrodisíaco. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de colmillos y la cantidad de muertes que para que ellos existan, pues tienen que darse en nuestro país? ¿Cuántos jaguares son sacrificados? Son redes enormes que van trabajando en esto. Los osos jucumari, su piel se vende hasta en $9.000 en el exterior. Los traficantes los cazan de forma absolutamente indiscriminada. Las parabas, que se encuentran en un estado crítico de extinción, se comercializan también en elevadas sumas de dinero. La paraba barba azul, que es traída del Beni, del Chapari, de los Yungas, se vende hasta en $10.000 en Chile y Argentina. ¿Se dan cuenta? Es un negocio multimillonario, el negocio del sufrimiento de los animales. Y ahí quiero llegar. Ana, sufrimiento de los animales, maltrato de los animales. Puede encontrarse un traficante, sorprendérsele en esa tarea de traficante, ¿no? Está traficando animales y pueden haber varios muertos ahí, dañados con la patita rota, las alitas rotas y demás. A ese traficante se lo va a procesar por traficar a los animales, pero no por haberlos torturado de esa manera, porque la ley como que está incompleta en esa parte. Sí, tú lo has dicho, es lamentable, Víctor Hugo. ¿Sabes? Hay una ley en Bolivia que ha sido promulgada no hace mucho, la ley 700. La ley 700 no te ayuda, o sea, no protege a los animales silvestres. Hay un artículo donde dice de que son excluidos de la ley. Los animales silvestres son excluidos de la ley 700. Imagínate. ¿Y eso por qué? Lo han hecho así, el gobierno ha optado por sacarlos. O sea, protege a mi perrito, protege a mi gatito, pero no protege a un oso jucumari ni a un exacto, jaguar, y la gente que ha apoyado la ley 700 es cómplice de esto. Porque un mono tiene la misma capacidad de sentir dolor, terror o todo un horror de lo que le puede pasar. Además que es un animalito súper inteligente, ¿eh? Claro que sí, tiene la misma capacidad de sentir justamente el dolor, miedo, angustia, como un perro.
¿no? Si tú agarras al mono y le fracturas la pata o le mutilas la cola, lógico que también va a sufrir. Y lamentablemente en Bolivia no hay una ley que realmente prohíba y también sancione el maltrato de animales silvestres. Sí está la 1333, pero el problema es de que solamente es tráfico y tenencia ilegal. Claro, definitivamente más allá de las leyes, creo que a todos nos queda claro que hay que trabajar aquí, ¿verdad? Sí. Y aquí se trabaja sobre todo en los chicos, en los más pequeños, que es así como han trabajado las sociedades asiáticas y europeas para terminar de alguna manera en parte con esto. Allá es mucho menos, obviamente, que lo que estamos viviendo acá. Y las escuelas. Claro. Lo importante es que de esto se hable también en las escuelas. Exacto, educación, como dicen los compañeros que están también en el otro set. Y también es importante de que nosotros echamos, obviamente, no toda la tierra hacia al gobierno y que por qué no hace, por qué no decomisa, por qué no sanciona, por qué no los mete a la cárcel. Pero al mismo tiempo también somos nosotros los culpables porque vamos a las ferias o vamos por Facebook y compramos al animal silvestre, ¿no? Entonces, si no va a haber tráfico de animales silvestres si no hay compradores. Si no hay compradores, no va a haber vendedores, no va a haber traficantes, no va a haber cazadores. Sin duda, en este momento ha de estar viéndonos mucha gente, Ana, que tiene en su casa algunos loritos, esos pajaritos de colores, su jaulita. No, le puso una jaula grande, no sufren, les alimento bien, están bien trataditos. Es parte responsable, usted es parte responsable de lo que está ocurriendo, sin lugar a dudas. Ajá, y aparte también es peligroso. Los animales silvestres cuando salen de su hábitat también tienen enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces te pueden transmitir, los animales mamíferos te pueden transmitir la rabia, te pueden transmitir parásitos internos, parásitos externos, y en el momento, como les digo, preciso, cuando ya son animales que quieren, en el momento del cruce, cuando son mucho más adultos, tener un animal silvestre como mascota es peligroso, ¿no? Entonces, somos nosotros cómplices también de eso. Quiero que me pongas en evidencia de la gente lo peligroso que es. Quiero que le muestre, le den un primer plano, por favor, a su mano. Y nos muestras esta tu mano, querida Ana, por favor, un segundo. Es una herida causada por un animalito. ¿Dónde? ¿Qué? Ahí, exactamente. Estamos con esa toma. Ahí, explícanos, ¿no? ¿Qué pasó con la herida? Sí, bueno, en realidad yo no lo tomo como si fuera un logro y eso, nada que ver. Más bien, en todo caso, es algo que pasó. Es una mordedura de tejón, justamente un tejón que ha sido rescatado de un zoológico, y cuando el gobierno central, la Dirección General de Biodiversidad, busca también alianzas con organizaciones de ayuda animal para que podamos tenerlos temporalmente y después puedan ser trasladados a los centros de rescate, fue cuando lamentablemente me mordió, ha sido en un segundo, ¿no? Entonces, por eso digo, es peligroso. Entonces, la mordida no ha sido leve, ¿no? Tienen que pasar por quirófano igual, me han hecho, me pusieron piel de otro lugar, injerto, ¿no? Imagínate. Y bueno, entonces esto pasa, y cuando pasa en algunas otras casas, entonces la gente, ¿qué opta por hacer? Matar al animal que te ha mordido, o abandonarlo, dejarlo en zoológico, tirarlo, ahorcarlo. Así es. Cuando vaya a una feria, por favor, no compre un animalito de esto. Denuncie al infeliz que está vendiéndolo, porque es la mejor manera en que podemos colaborar para que estos animalitos dejen de sufrir. Voy contigo, Paola. Dejábamos pendiente, Víctor Hugo, el tema de conocer cuáles son aquellos principales países de destino de lo que es el tráfico de la fauna silvestre y en qué porcentaje de los animales traficados quedan en nuestro país y otros salen por vías ilegales pues al exterior. Noeli. Sí, bueno, la mayor parte de los animales que son capturados van a China y a Alemania, ¿no? Creo que el caso de China es particularmente importante de mencionar, sobre todo porque se me viene a la mente un pequeño dato. Hace nada más algunos días atrás se denunciaba en Ecuador un escándalo muy grande, ¿no? Que es que una flota china, un barco chino, se encontró en las Islas Galápagos, que son un área, digamos, única en el mundo, por haber capturado a 300 toneladas de tiburones, por ejemplo, ¿no? Y estos tienen usos como los que comentaba Ana también, que son estos usos que se les asume cierta capacidad de afrodisíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Son... creo que en este sentido a lo que quiero llegar es que es una problemática mundial. Para mí es particularmente alarmante pensar que se está traficando con colmillos de jaguar, aun cuando, por ejemplo, un informe apoyado por la IUCN en la mitad, principio, en realidad hasta junio de este año, afirmaba que solamente quedan entre 2.000 y 3.000 jaguares en Bolivia.
De estos 2.000 y 3.000, en esta cifra, la mayor parte de ellos se encuentra en la Amazonía, ¿no? Que es, bueno, el norte de La Paz, Pilón Lajas, Madidi, el Beni particularmente y otro tanto en el Chaco. En ese sentido, creo que nosotros tenemos como sociedad que tener muy claro que volver al punto, ¿no? ¿De qué manera cuáles son los mecanismos que tienen estas personas y estas, no solamente personas, sino estos intereses, digamos que del capital? Me parece que también es muy importante recalcar que no es casual que en la ley del maltrato se haya ignorado a los animales silvestres. Creo que definitivamente esto está favoreciendo a algo, ¿no? Esa omisión definitivamente está diciendo algo que nosotros podemos interpretar de muchas maneras. Creo que en ese sentido tenemos que tomárnoslo, digamos que con propias manos, y creo que es un análisis que tiene que pasar por cada uno. Creo además, y nada más para terminar, que es importante pensar también en cómo esta problemática de los animales está directamente relacionada con lo que nos está afectando y lo que está poniendo en riesgo nuestra vida como especie directamente, que es el cambio climático. Creo que la pérdida de biodiversidad en el mundo es una de las problemáticas más graves que nos enfrentamos. Estamos depredando el mundo a un ritmo mucho más acelerado del que puede regenerarse por sí mismo, y si a eso le sumamos estas actividades de crueldad, estas economías ilícitas que no solamente son con animales, sino también con mujeres, y una serie de violación de derechos de la naturaleza y humanos también, pues estamos en un escenario fatal. Creo que los retos hacia adelante son muchos, pero definitivamente creo que la apuesta tiene que pasar por cada uno, por cuestionar un poco nuestros consumos, por también saber qué es lo que estamos apoyando y un poco con esto ir modificando nuestros hábitos, pues, ¿no? También muy importante lo que acabas de decir, Noel, y vimos cómo el tráfico de animales silvestres está relacionado con tantos otros actos ilícitos como la trata de personas, el tráfico de drogas y muchos otros más. A ver, ya lo dijo Ana Serrano, lo dijo Noeli y lo dijiste tú, Sergio. Lo importante que es la educación en las escuelas, con los docentes, con los alumnos y con cada uno de nosotros. Desde Senda Verde, ¿cómo trabajan en ello? Ya para finalizar. Bueno, para finalizar antes, el artículo 115 y el artículo 111 de la ley 1333 están contemplados en el capítulo de delitos ambientales de la ley 1333, así que hay que decirlo con nombre y apellido. Cualquier persona que esté en contra de estos artículos es un delincuente. Eres tan delincuente cuando traficas con cocaína, con armas, que cuando traficas con animales, y hay que decirlo. Bueno, el tema de conservación es algo muy importante. Muchas personas de mi edad, jóvenes, vamos a haber visto la boga y el humanto en dibujos, ni siquiera en fotografías. Tomemos conciencia de la problemática de los animales silvestres, porque no esperemos que nuestros hijos y nuestros nietos vean a la paraba barba azul, vean al mono capuchino, al mono aullador, al mono araña, solamente en fotografías o en videos. Estamos haciendo que estas especies lleguen a extinguirse, lleguen a desaparecer, y eso va a ocasionar muchos problemas ecológicos. Todos los animales silvestres, los árboles, el agua, están conectados porque somos parte de la naturaleza, nosotros también. Entonces, cuando uno de estos factores deje de existir, automáticamente va a repercutir en el otro. A principio de año hemos tenido problemas enormes con la escasez de agua. Esto está ligado a la falta de árboles. La falta de árboles también ataca a la caza de nuestros animales. Bueno, para cambiar todo esto, entremos un poco en esperanza. Es por eso que nosotros como Senda Verde hemos apostado por la educación. Hemos creado estos manuales para docentes de aula. Son bien bonitos, si gustan. A ver, vamos a mostrarlo, yo te ayudo. Son fotografías de nuestros animales. Ahí tenemos los monos aulladores, tenemos nuestros osos jucumaris. Este es un programa para educar en colegios. Nosotros queremos que todos los colegios que quieran ser parte de este programa, que se llama Mi vida no tiene precio, no me compres, lo impulsado por la Senda Verde, queremos que todos los colegios hagan una serie de actividades ecológicas que tenemos acá, media actividad en el aula y media actividad en la Senda Verde. ¿Podemos nombrar algunas así rapidito? Claro, tenemos búsqueda del tesoro, tenemos la cadena alimenticia, el ciclo del agua, demos una mano a la naturaleza. Entonces queremos que los estudiantes hagan la actividad en el curso y que no se entre por un lado y salga por el otro lado, sino que también visiten la Senda Verde para que se conecten una vez más con la naturaleza, con la biodiversidad. Y para hacerlo de manera integral, también hemos creado un manual para docentes de aula para capacitar a nuestros profesores y sepan cuál es la importancia de enseñar
estas actividades en nuestros estudiantes. Cualquier persona que quiera, padre de familia, hacer que el colegio de sus hijos sea parte de este programa, puede ubicarnos en Facebook. Estamos como Orfanato de Animales Silvestres, La Senda Verde. Es un orfanato porque todos nuestros animales han sido arrebatados de sus familias, ¿verdad? Todos son huérfanos y supervivientes de este tráfico que es sumamente cruel. Muy bien, muchas gracias a ambos, gracias por la lucha que ustedes realizan contra el tráfico de animales silvestres, y qué importante que la conciencia que tienen nuestros invitados se transmita a cada uno de nosotros y también a nuestras autoridades. Quiero agradecer nuevamente por su presencia a Noely Guzmán, psicóloga social comunitaria, miembro de FOBOMADE, Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo. Y de la misma manera a Sergio Lima, voluntario del Orfanato de Animales Silvestres La Senda Verde. Gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Gracias a ti por la invitación. Usted tiene un lorito en casa y ve que se quita las plumas, ¿no? Se las arranca. Y usted dice, está cambiando de pluma, mira, le van a salir plumas más bonitas. ¡Horror! Está usted equivocado. Su lorito está sufriendo. Ana, ya para despedirnos, nuestros últimos 30 segundos. Sí, es lo que decías, Víctor Hugo. Cuando ustedes han visto esas imágenes de los loros que no tienen plumas, y hay otros animales silvestres que también hacen cosas que son muy diferentes a su hábitat porque están en un alto nivel de estrés. Cambian de hábitat, ellos optan por automutilarse. Las tortugas dejan de comer y se matan. Entonces, no seamos crueles, no seamos egoístas. Los animales silvestres pertenecen a su propio hábitat. No los traigamos, no seamos parte de todo este negocio ilícito y más bien seamos amorosos con todo ser vivo que tiene la capacidad de sentir como nosotros sentimos. Así es, y denunciar, por favor, vamos a la cultura de la denuncia en este país, no consintamos más estas cosas. Si vemos a alguien que está lucrando con el sufrimiento de los animales, por Dios, denuncien. Eso es lo que tenemos que hacer para no mantenernos impávidos, ¿no es cierto? Viendo del palco semejante sufrimiento de los animales. Bueno, muchas gracias, Ana Serrano, directora de Habla Bolivia. Ya nos estaremos viendo próximamente de nuevo. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un corte y en un ratito nada. Legal ambiental, ¿cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, antes de comenzar la entrevista, yo le invito a usted y a todos nuestros televidentes a que puedan ver la siguiente producción que nos habla acerca del tráfico de la fauna silvestre, cómo los animales son retirados de su hábitat y esto genera beneficios económicos para el ser humano. Pero tome en cuenta que quienes realizan esta actividad están cometiendo un delito. Bolivia alberga una variedad de ecosistemas y por ello nuestro país es calificado como uno de los 17 países con una megadiversidad en animales silvestres. Es por ello que muchas personas se dedican a esta actividad. Clanes familiares llegan a ganar hasta millones de dólares con el tráfico de animales silvestres. El tráfico de animales se da por diferentes razones en Bolivia. Son extraídos de su hábitat para sacar provecho de su piel, plumas, huesos, dientes y grasas para realizar medicina natural. En ocasiones, volverlos adornos en el momento de disecarlos. Otra razón del tráfico ilícito de animales es el comercio de estos como mascotas. Los casos más comunes se dan con aves tropicales, monos, tortugas, entre otros. Estas aves que observa en su pantalla son la paraba azul y la paraba frente roja. Debido a que estas especies se pueden encontrar solamente en Bolivia, su venta en el exterior es muy preciada y su precio es más elevado. La paraba varo azul es traída del Beni, Chapare y los Yungas. Se vende hasta en $10.000 en Chile y Argentina. Cientos de animales silvestres en el país son víctimas de tráfico por parte de personas que ven esta actividad como un negocio lucrativo que mueve millones de dólares. La vicuña y el guanaco son dos de las especies más perseguidas por los traficantes y que están en peligro de extinción debido a que su fibra vale su peso en oro. La caza indiscriminada de estos animales hizo que las Naciones Unidas estuvieran a punto de sancionar a Bolivia porque casi acabamos con una especie. La comercialización ilegal de fibra de vicuña mueve en el occidente del país al menos $2 millones cada año. El kilo de fibra de vicuña se comercializa en el mercado negro entre $500 y $600. Si este material se convierte en mantas, puede costar entre $2.000 y $2.500. En el oriente, los clanes familiares cazan jaguares, venden sus colmillos en 2.000 bolivianos y en el exterior, el precio asciende hasta $1.000. Otro animal que está en peligro de extinción es el oso jucumari. Su piel se vende hasta en $9.000 en el exterior. Los traficantes lo cazan en forma indiscriminada.
En los últimos 2 años se rescató unos 1000 animales que eran comercializados por traficantes, muchos de ellos en condiciones deplorables de salud, con alas amputadas o las colas cortadas en el caso de los monos. El comercio ilegal de animales silvestres es un problema global en el mundo y puede constituirse una amenaza seria para las especies en peligro de extinción. Bueno, terrible, ¿verdad? Qué doloroso. Y esto está pasando a vista de todos. Y reitero lo que decíamos en un anterior bloque cuando hemos tocado este tema. La importancia de que todos denunciemos a toda persona que veamos en cualquier parte del país, en el campo o en las ciudades. Denunciemos a toda persona que esté vendiendo a este tipo de animalitos. Y si lo compramos nosotros, somos parte de esta red delictiva que maltrata y mata a los animales, que sacrifica a los animales, los aleja de su medio ambiente y les regala una vida de sufrimiento pleno. Seamos conscientes, vamos a la denuncia. Y cuán importante es denunciar, sobre todo cuando hay leyes de las que ahora vamos a hablar que protegen a este tipo de animales en el país. Ya ha presentado Paola, nuestro invitado, el asesor legal ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, el doctor Rodrigo Herrera. Doctor Herrera, hemos hablado hace unos momentos de cómo se vende, por ejemplo, la fibra, el kilo de fibra de lana de vicuña, ¿no es cierto?, en cerca de $600 en el país, como los jaguares, veíamos en la nota, 2.000 bolivianos cada colmillo, afuera $1.000 en China, donde lo consideran afrodisíaco, las parabas, los monos, los osos jucumaris. ¿Qué información tiene en este momento el Ministerio de Medio Ambiente sobre lo que está ocurriendo respecto del tráfico de animales silvestres en el país? Bueno, muy buenas noches ante todo a todos los televidentes. Sí, realmente es preocupante la situación respecto al tráfico ilegal de fauna silvestre. Particularmente el Ministerio de Medio Ambiente está recopilando en este momento mucha información, está pidiendo información a las diferentes gobernaciones, a las diferentes instituciones relacionadas con esta terrible problemática, a efectos de poder asumir las medidas que correspondan. Tenemos que generar nuevas políticas, nuevas directrices, porque cada año, cada periodo de tiempo las circunstancias cambian y tenemos que acomodarnos. Si bien hace unas décadas era el tráfico del jaguar, por ejemplo, que estaba en boga y nos tenía realmente preocupados, ahora la situación ha cambiado y tenemos a otras especies comprometidas sobre las cuales tenemos que tomar medidas y de hecho ya las estamos tomando, ¿no? Hace un momento hacían alusión, por ejemplo, al tráfico del oso jucumari y justamente hoy nos constituimos en conjunción con la Cámara de Diputados en la redacción, para la redacción de un proyecto de ley que pretende justamente la protección del oso jucumari y lo mismo tenemos que replicar para otras especies en particular. Pero hay que dejar en claro que el ordenamiento jurídico nacional protege absolutamente todas las especies de fauna silvestre y todas las especies de flora silvestre también. La población tiene que tener conciencia, tiene que tener conocimiento de que todas las especies de la vida silvestre nacional están protegidas. Asesor, hay clanes familiares, ¿verdad?, que están trabajando en esto. Son redes criminales enormes. Están el padre, el tío, la hermana, los hijos. Redes grandes que trabajan con esto del tráfico de animales silvestres en el país. Están las leyes, están las normas. Hasta 6 años de cárcel para esa gente que maltrata de esta manera a los animales. Bueno, traficándolos, el maltrato entre comillas. ¿Qué está pasando que no se está llegando a sentar de una vez por todas un precedente por el que finalmente se intimida a esa gente y deje de cometer estos delitos? Asesor, ¿qué es lo que hay que ajustar para que definitivamente gente que trafica vaya a la cárcel? Porque hoy no estamos viendo que en la cárcel haya mucha de esta gente que está haciendo sufrir a estos animales de esta manera. Si me permite, voy a responder su pregunta en 2 partes. Lo que tenemos que hacer todos, absolutamente todos, es lo que ya han referido vastamente mis antecesores, ¿no? Necesitamos conciencia, tener claras, tener precisa noción de que todos los animales están protegidos, que hay normas desde la Constitución Política del Estado, por ejemplo, que establecen derechos fundamentales para otros seres vivos. En la Constitución se prevé que no solo el ser humano es el único ser que tiene derecho a la vida, por ejemplo. La Constitución en su artículo 33 establece que otros seres vivos tienen el derecho a desarrollarse de manera normal y permanente.
esas nociones filosóficas que vienen de la Constitución política del Estado tienen que ser entendidas por nosotros, por todos nosotros, y aplicadas para evitar el crimen, los delitos contra la fauna silvestre. Pero, y la segunda parte de mi respuesta, el Estado está asumiendo medidas. Sí hay gente en la cárcel por tráfico de animales silvestres, particularmente en el 2014 fue emitida la primera sentencia contra traficantes de fibra de vicuña, por ejemplo. Actualmente tenemos a 2 personas cumpliendo una pena de privación de libertad por este hecho en la ciudad de Uyuni. Y también ahora tenemos otras cuatro sentencias por también tráfico de otras especies, como jaguares, como parabas, que fueron emitidas justamente este año. ¿Cree usted, doctor, que debería de aumentarse las penas para esta gente? Porque pareciera que no les asusta. Siguen, estamos viendo casi a diario como el POFOMA trabaja de manera sin duda muy sacrificada, pero estamos viendo que los traficantes están y siguen haciendo de las suyas. ¿Considera usted que deberíamos aumentar las penas por este tipo de delitos como se lo ha hecho en otros países donde finalmente han logrado agarrar al toro por las astas? Sí, desde la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas consideramos como tal noción como acertada. De hecho, se hizo una propuesta de... bueno, ustedes saben que actualmente se está realizando la reforma al sistema penal boliviano. Nuestra dirección y el viceministerio y el ministerio plantearon una alternativa y una propuesta de tipos penales nuevos que incluyen inclusive el incremento de las sanciones penales. Es una de las opciones que estamos manejando para paliar, para luchar contra este predicamento, pero también consideramos que la participación de todas las instancias abocadas a la defensa del patrimonio natural es importante, ¿no? No solo es el órgano ejecutivo quien tiene que desarrollar todas las acciones de defensa. El órgano judicial tiene un importante rol, ¿no? Mientras el órgano judicial no nos coopere con la efectiva sustanciación de procesos penales, no va a ser eficiente ningún tipo penal, aunque establezca sanciones de 30 o 20 años, ¿no? Entonces, parte fundamental de la resolución de este problema es la intromisión de otros actores. Doctor, hablamos de la exportación, la reexportación y también la importación de la fauna silvestre. ¿Cómo se lleva a cabo la fiscalización de las fronteras en nuestro país para evitar la exportación o importación ilegal de estos animales? Y además juega un punto muy importante lo que son los certificados CITES. Y qué mejor que usted para ayudarnos a comprender en qué consisten estos certificados, a quiénes se les otorga y cómo protegen a nuestros animales. Los certificados CITES son instrumentos que autorizan el comercio internacional. Están supeditados a una norma internacional que es la Convención CITES, que básicamente establece que todos los estados únicamente pueden exportar especímenes de flora y fauna silvestre cumpliendo ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es el permiso CITES, ¿no? Que es un instrumento que lo emite cada país para la importación, exportación, reexportación, y que solo es emitido de cumplirse, por ejemplo, que el país emisor, el país exportador, pueda demostrar al mundo de que todos los especímenes que están saliendo provienen de un manejo adecuado, que vienen de un plan de manejo, que vienen de un programa de cría especial que impida que la población de la especie esté amenazada o vaya a ser amenazada por el aprovechamiento o por el comercio en este caso, ¿no? Adicionalmente, se requiere, por ejemplo, la emisión de un dictamen de extracción no perjudicial, que es un instrumento también un poco más técnico-científico, el cual requiere la participación de instituciones científicas que avalen el aprovechamiento, que avalen la comercialización para que ésta pueda ser autorizada. Muy bien. Estos certificados CITES ayudan al control en las fronteras. ¿Qué otros puntos se utilizan para la fiscalización de las fronteras y cómo se trabaja con las rutas ilegales? Porque lo decíamos en el primer bloque, doctor, que del tráfico de animales silvestres que existe en Bolivia, el 70% llega a otros países por rutas ilegales, no son precisamente por las fronteras. Sí, es correcta la información que reseñaba. De hecho, en el país solo estarían permitidas la exportación y la importación legal por 2 puertos, Viru y La Paz, ¿no? El resto de la comercialización, del comercio internacional, podría ser ilegal. ¿Y cómo lo estamos luchando? A través de acercamientos y vincularnos con instituciones relacionadas al control de fronteras.
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, inclusive aduanas, SENASAC, con la mayoría de los cuales ya tenemos convenios, por los cuales nosotros pretendemos capacitarlos sobre el tema de legislación, temas de control, temas de fiscalización, para que ellos hagan esta labor y a la par de sus respectivas atribuciones puedan coadyuvarnos con este tema. Muy bien. Doctor, hace un momento Víctor Hugo nombraba que justamente el tráfico de fauna silvestre está relacionado a grandes clanes, pueden ser clanes familiares. En muchas ocasiones he visto también empresas relacionadas a esta actividad ilegal. ¿Con qué frecuencia se ve que estos individuos o empresas también estén vinculados con redes transnacionales? ¿Y cómo se actúa en este caso? Las organizaciones criminales, tanto en cuanto al tráfico de fauna silvestre, son similares a los de tráfico de drogas, tráfico de trata de personas, ¿no? Todos estos crímenes, tráfico de armas, que son los más preocupantes para el país y para el mundo. En cuanto nosotros tenemos conocimiento respecto a un hecho ilícito, hacemos el rastreo y monitoreamos todas las posibles aristas de tráfico, ¿no? Últimamente estamos tras la pista de una red de traficantes de colmillos de jaguar y los estamos desdeñando poco a poco para identificar los puntos donde ellos operan. Una vez que tengamos certeza sobre estos puntos, en coordinación con las instituciones relacionadas como la policía, tenemos que actuar definitivamente. ¿Sí? Y bueno, estamos esperando una buena noticia para hacerlo pronto. Nos llega una denuncia hasta nuestra línea de WhatsApp y nos hacen la denuncia desde la ciudad de Trinidad. Dice, otra cifra lucrativa son los huevos de tortugo. Desentierran los huevos para la comercialización. Esto pasa en la ciudad de Trinidad. Bueno, nosotros muy agradecidos por toda esta información que nos brinda la sociedad. La verdad, los reportes estos que constantemente son publicados en redes sociales nos ayudan a nosotros para tener una idea más clara de las situaciones en las cuales se cometen este tipo de ilícitos. Sobre esta denuncia en particular debemos ser claros que sí evidentemente es un delito. Cuando tenemos este tipo de reportes, nosotros hacemos una evaluación, una valoración respecto a la fidelidad del mismo. No tenemos que tener certeza de que es una noticia fidedigna, actual, ¿no? Porque muchas veces reportan temas que han sido tratados ya hace muchos años, y una vez que tengamos certeza respecto a la fidelidad de la actualidad de ese tema, operamos en coordinación con las gobernaciones y con la Policía Forestal y Medio Ambiente, tratando siempre de encontrar a los responsables. Lastimosamente, en muchos de los casos, la información que nos brindan las personas no es la suficiente como para identificar a los responsables. Nosotros necesitaríamos un poco más de precisión, pero todos los reportes son analizados y todos los reportes son puestos también a conocimiento de la Policía Forestal. Bueno, vamos todos a la casa en el país, a la casa de estos hombres y mujeres que se han dedicado a traficar con los animales. ¿Cómo? Agarren su celular, así como ustedes agarran para tomarse una selfie, ¿no es cierto? Utilícenlo para ir a las ferias y grabar a esos desalmados que están vendiendo esos pobres animales. Lo propio en el campo, también ustedes que están en el campo tienen un equipito como este, sea sencillo o sea un poco más complicado, más moderno, igual sirve para grabar. Es una prueba muy importante con la cual pueden ayudar a que termine de una vez por todas en el país parte de este tráfico de animales que los castiga. Doctor Rodrigo Herrera, hace unos momentos con estas personas voluntarias, rescatistas de animales que son traficados y que los llevan a algunos espacios que ellos mismos se autofinancian para montarlos en algunos lugares del territorio nacional, lamentaban que el Estado no estuviese presente como ellos desearían, colaborándoles económicamente, con territorios y demás cosas, para que puedan reinsertarse estos animales a una vida libre, si acaso eso fuera posible, después de un proceso de readaptación. ¿En qué medida se está considerando esto dentro del gobierno? La posibilidad de otorgar algunos territorios o financiamiento para que se pueda tener mejores espacios, más grandes y muchos más, para que estos animales se recuperen. Bueno, al respecto quisiera aclarar, por favor, una noción que escuchaba con mis antecesores respecto a los centros de custodia y la diferencia que tenemos entre el país y otros países vecinos.
En el país tenemos a los centros de custodia como centros excepcionales donde vamos a cuidar a nuestra fauna silvestre rescatada, ¿no? En otros países, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, Brasil, los centros de custodia son centros donde se permite el lucro, ¿no? Ustedes verán que hay zoológicos que están comercializando, que importan animales para que la gente pueda ir a verlos. En el país la situación es totalmente distinta. Si bien tenemos zoológicos, que son centros de custodia, estos recintos solo solo exhiben animales que han sido rescatados y que son un ejemplo para los visitantes de que tenerlos como mascotas, tenerlos o comprarlos por algún otro fin, va a repercutir en que estos animales tengan esa vida en un centro de custodias fuera de su hábitat. Esa es la diferencia que tenemos con otros países. ¿Y qué acciones nosotros tomamos? Estamos realizando para que los centros de custodia puedan tener más llana su gestión o el manejo de este patrimonio natural que nos pertenece. Realizamos diversas acciones, por ejemplo, a gestionar con otras instituciones, por ejemplo, con migración, con aduana, con instituciones de telecomunicaciones, para que a estos centros de custodia se les hagan más fáciles algunas gestiones. Por ejemplo, la importación de medicamentos, poder incorporar dentro de su personal a veterinarios o a voluntarios que vienen de otros países, o simplemente que puedan ellos tener mayores facilidades para acceder a las telecomunicaciones, a líneas telefónicas y gestiones así que nos parecen que nos están coadyuvando poco a poco a las labores que hacen estos recintos. Nuestra consigna es tratar de apoyar lo más posible a los centros de custodia. Y en cuanto a la erogación de recursos económicos, sí está siendo prevista la adquisición, por ejemplo, de diferentes materiales e insumos que pueda ayudarles a ellos a mantener adecuadamente a los especímenes que ellos albergan. Ya en gestiones como la 2015, por ejemplo, fueron entregados a varios de estos recintos gran cantidad de insumos, medicamentos y alimentos para los especímenes y pretendemos continuar con este tipo de acciones. Muy bien. Doctor Rodrigo Herrera, ya para finalizar, las personas que tienen conocimiento de quiénes y cómo llevan a cabo esta actividad ilegal o que cuentan con material que evidencia este acto ilícito, ¿dónde pueden presentar sus denuncias? ¿A qué instancias deben recurrir? A la Policía Forestal y de Medio Ambiente, ¿no? Sus instalaciones quedan ubicadas en el distrito policial de la calle Pando, ¿no? Todos lo conocen. Y estos delitos contra la fauna silvestre son delitos de orden público, por tanto tienen que ser perseguidos por la policía, por el Ministerio Público y tienen que ser resueltos por un tribunal correspondiente. Entonces, nosotros prestos a apoyar cualquier tipo de denuncia, también pueden denunciarnos a nosotros, al Ministerio de Medio Ambiente, pero las gobernaciones y municipios también tienen